Pero hay un peligro. Hay un peligro. Léalo. Segunda de Pedro 1:19 y pasa al 20. Lo lee completo. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Sépanlo bien. ¿Qué? Sépanlo bien. Advertencia. ¿Por qué advertencia? Porque hay peligro. Yo me voy a morir, me voy a encontrar con Dios, tarde o temprano, crea o no crea, no me importa. Me voy a morir, me voy a encontrar con Dios. Pero ¿qué cosa tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Jesús, que es amoroso, que es misericordioso, da la respuesta. Yo no lo voy a pellizcar. Jesús le dijo, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? qué curioso. ¿Quieres saber qué tienes que hacer para ganarse la vida eterna? Sí. ¿Qué está escrito en las Sagradas Escrituras? En castellano se lo traduzco. Lea la Biblia. Lea la Biblia, tan sencillo como eso. Si lees la Biblia, podrás detectar qué tienes que hacer para ganar la vida eterna. No tendrás que preguntarle a nadie, no tendrás que andar confundido, tendrás cosas claras, caminarás, como dice el mismo Salmo 119, 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Sabrá con claridad, con una luz que le ilumina, este es el camino para llegar al cielo. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué está escrito en las Escrituras? ¿Qué lees en ella? Nos mandó a leer las Escrituras. ¿O no? Nos mandó a leer las Escrituras para saber qué es lo necesario para ganar la vida eterna. Ahora comprenden por qué usted y yo andamos perdidos. Porque no leemos las Escrituras. Y al no leer las Escrituras no podemos saber con ciencia cierta, con convicción plena, qué es lo que yo tengo que hacer para ganarme la vida eterna. Y por eso andamos como Vicente. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? La moda. Entonces andamos tras la moda, andamos tras los artistas, andamos tras cómo se visten las mujeres, como sea la moda. Cómo se peinan, cómo se peluquean los jóvenes, la moda. Según el actor tal, según esto. ¿Qué piensan? ¿Cómo piensan? ¿Cómo actúan? Según las Escrituras, mentira. Actúan como la gente dice, no saben para dónde van. ¿Le pasa, se acuerdan lo de ¿cómo se llama? Las garzas que vuelan. Ustedes no saben que las garzas vuelan en manada, avanzan y van como en forma de V, unas adelante y otras atrás. Y entonces una nube una vez estaba observando y dijo, caramba, ¿hacia dónde volarán las garzas? Y se acercó muy cuidadosamente hacia la primera y llegó y le dijo, garcita, la que iba de primero, disculpen, ¿para dónde vuelan con tanto afán todos los días ustedes? La garcita le dijo, eche una miradita para atrás, ¿no se da cuenta que aquellas me vienen arreando? Pregúntenle a ella. Entonces se va a la de atrás y le pregunta, garcita, ¿a dónde van ustedes? Y la de atrás le dice, ¿qué me pregunta a mí? Pregúntele de adelante, yo la voy siguiendo. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, ¿para dónde va la gente? Y así estamos los católicos. Los católicos no sabemos a dónde van.
Por eso ustedes se dan cuenta que los políticos hacen y deshacen con nuestros pueblos católicos. Pero la gente no sabe nada. Y cualquier tonto los engaña. ¿O no? Venezuela es el país más rico del mundo, podría decir yo. Católico. Vienen unos políticos, le dijeron, los curas son el diablo con sotana, los obispos son los tumores que hay que extirpar, la iglesia católica mantiene a la gente manipulada, no le crean a la iglesia católica, nosotros le traemos un mar de felicidad, ustedes van a ser felices, ustedes van a ser la potencia más grande del mundo, la economía más grande del mundo. Comenzaron a darle regalos como si fueran niños, darle caramelos para que la gente diga, ¡qué maravilla! Nadie nos había dado un regalo tan grande. ¡Ay, esto es lo mejor! Y ahora, ¿cómo estamos? Católicos engañados, porque no leíamos las escrituras y nos metieron gato por liebre, nos engañaron. Pero México va por ahí, por el mismo camino. Pero bueno, ¿qué pasa? Porque no tenemos claridad en la palabra de Dios. Andamos a oscuras. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Señor, otra vez la pregunta, 25. El 26. El hombre contestó: No, el 25. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? Y entonces el hombre, para mostrar que él había leído un poquito las escrituras, dijo, bueno, yo leo en las escrituras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le respondió en el versículo 28. Versículo 28. Excelente respuesta. Lo maximito. Excelente respuesta. Lupita, aquí está el secreto. Dijo Cantinflas, aquí está el detalle. Escúchelo. Haz eso y vivirás. ¡Listo! ¿Quieres tener vida eterna? Lee las escrituras y haz lo que está escrito y vivirás. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Más claro no canta un gallo. Así de sencillo, dijo el maestro. Entonces el Señor nos manda a leer las escrituras para saber qué tenemos que hacer. A mí me gustan las películas de Cantinflas. Y en las películas de Cantinflas están encontrando una mina de plata, creo que era, o de oro. Ahí ya se me olvidó. Una mina. El caso es que Fidencio, el abuelo, le había dejado una mina. Y él encuentra un mapa donde está la mina. Y con el mapa dan en el lugar exacto donde estaba la mina. ¿Se acuerda que ya le llegaron los mechalargas y le querían echar plomo? Bueno, las escrituras es el mapa que nos indica con exactitud cuál es el camino para llegar al paraíso, que es la mina más grande, el tesoro mejor que nosotros podamos tener. Lo que nos conduce a la felicidad eterna, a lo que usted y yo buscamos. Somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque le creemos a un hombre que al mismo tiempo es Dios y se llama Cristo. Y Él nos enseñó el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que después de esta vida existe otra vida. Que el hombre puede perdurar. Que la muerte no termina. Con la muerte no se termina todo. Que la vida se prolonga. Simplemente pasamos la frontera y nos vamos a la eternidad. Y nos dijo todo lo que había allá. En la casa de mi padre, Juan 14, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Voy a prepararles un lugar para que donde esté yo estén también ustedes. Cuando les haya preparado un lugar, le mando la pelona y me lo llevaré. Así de sencillo. Pero eso está escrito y eso se llama evangelio, buena noticia. No lo sabíamos. El hombre de hoy se ha propuesto prolongar la vida para vivir eternamente. Y Dios se lo ofrece. Ven, ¿quieren vida eterna? Ven, yo se la doy. La Sagrada Escritura es para que nosotros podamos precisamente gustar, saborear la vida eterna, el reino de los cielos. ¿Cómo podemos nosotros lograr el más allá, lo desconocido? Pero para eso tenemos que creer.
¿Por qué? Porque unos dirán una cosa y otros dirán otra cosa. Entonces yo tengo que creerle a Jesús, que es mi Señor. Y cuando le creo a Jesús, soy cristiano, soy creyente. Cuando le creo a un hombre, soy creyón. Necesitamos creer en las Sagradas Escrituras, creer en la palabra de Dios. ¿Ya vieron ustedes? Entonces, la palabra de Dios nos lleva a nosotros a la claridad. San Pedro, segunda carta de San Pedro, capítulo, niña, usted venga. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo, no, mejor, capítulo 2, 19. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad. Segunda, ¿está leyendo segunda de Pedro? ¿Sí? El 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado. ¿Está leyendo la segunda? Sí. Segunda carta de Pedro. Entonces la primera, 2:20. Primera de Pedro, 2:20. Pues, ¿qué gloria es? No, algo no cuadra. Entonces, segunda de Pedro, 1:20, pues. Si no es 2:20, tiene que ser 1:20. Ah, sí, 1:20, perdón. 1:19 y 1:20. Ya. Segunda de Pedro, 1:19. Tenemos también. Aquí está. Ahí está, segunda de Pedro, 1:20. 1:19. Tenemos también La palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. No podemos dudar de ella. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué es la palabra de Dios? Una antorcha que en un lugar oscuro me quita todas las tinieblas y me deja ver con toda claridad. ¿Por qué a nosotros no nos han enseñado eso? Porque a nosotros nos dijeron hay que leer la Biblia, hay que leer, pero qué aburrido leer la Biblia y no nos dicen para qué. La Biblia hay que leerla para que sea como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Qué dibujo más hermoso de lo que hace la Biblia, la palabra de Dios en la mente y el corazón del ser humano? Aleja todas las tinieblas del error y nos da la claridad, la luz de Cristo. Y nosotros tenemos esa palabra de Dios. Repítalo de nuevo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, esa luz hace que el lucero de la mañana, que es Cristo, reine en nuestros corazones. Para eso es la palabra de Dios, pero no nos lo dicen. A dura pena nos dicen que leer la Biblia, pero no nos dicen para qué. No nos motivan, no nos dan una esperanza, no nos dicen hay que hacerlo por esto y para esto. Entonces no hay una motivación para nosotros leer las Sagradas Escrituras. Pero dice que tenemos ese tesoro grande. Estamos leyendo San Pedro 1:19, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:19, ¿verdad? Ajá. A ver qué tal si leemos ahora Primera de Pedro 1:23. Si no es Primera de Pedro, es Segunda de Pedro, pero es una de las dos. 1:23, ¿qué dice 23? Ajá. Escuchen. Ya tenemos la palabra de Dios, que es una antorcha en medio de la oscuridad, que nos alumbra. Ahora miren lo que dice San Pedro. Aquí, acerque para acá, para poner la lupa. No es que ya no puedo poner la lupa. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dice San Pedro, hemos renacido, hemos vuelto a nacer, no de la carne, sino de una simiente incorruptible. Repítalo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. A ver, ¿cuándo nacemos nosotros de una simiente incorruptible? Atención. Por la palabra de Dios que vive. Bárbaro.
¿Cuándo es que ustedes y yo nacemos de nuevo con una simiente incorruptible? O sea, que no nos permite morir eternamente, que nos asegura la vida eterna. Aquello, Señor, ¿y qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Que está escrito, que lees en ella, haces y vivirás. Es una semilla incorruptible. Es lo que te garantiza y lo que me garantiza, si lo creemos, que ustedes y yo vamos a gozar en el reino de los cielos junto con los ángeles y los santos por una eternidad. ¿Le parece poco? Ese es el centro del cristianismo. Esa es la buena noticia, no hay otra. Porque somos cristianos, porque somos creyentes. Precisamente por eso, porque anhelamos y esperamos la vida eterna. Pero ¿cómo renacemos a esa vida eterna? Repítalo de nuevo otra vez. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. Siga. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Escuche lo que viene. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Náguara. La hierba se cae, se muere la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y para siempre significa para siempre. No le den más vuelta. ¿Y por qué no renacer nosotros para eso? ¿Cuándo renacemos nosotros de esa semilla incorruptible? Cuando yo me siento a leer las Escrituras, estoy renaciendo para la vida eterna. Porque las Escrituras me van prometiendo lo que Dios tiene para nosotros, me va asegurando que Dios es fiel y cumple su palabra. Entonces me va motivando, me da dando el gusto de por qué hago las cosas. Tengo una ilusión, tengo una certeza firme, estoy convencido por la palabra de Dios, quiero esto, hacia allá camino. Cuando los ateos nos preguntan, ¿y usted por qué no va a las parrandas tan bonitas? ¿Por qué no se emborracha? ¿Por qué no se droga? Para una droga, mire, es una nota. Y usted dice, no. Porque eso es destrucción del cuerpo, de las neuronas y todo. Y yo quiero una felicidad, no aquí, sino yo quiero una felicidad en el más allá, el día en que me muera. ¿Y quién le ha dicho a usted que hay una felicidad, un reino de los cielos después que se muera? La palabra de Dios, y yo creo en ella. Y no solamente creo, anhelo, espero con toda ansia la vida eterna al reino de los cielos. Entonces, otro gallo canta. Entonces hay alegría, hay gozo en mi corazón. Entonces no soy cristiano obligado, soy cristiano feliz de ser cristiano y dichoso. Pues bueno, ya. El Señor nos presenta la palabra de Dios que nos indica a nosotros cómo podemos llegar a tener la vida eterna, cómo gozar de esa eternidad por siempre. Pero hay un problema. El mismo San Pedro nos lo viene a decir. Venga para acá. ¿Se acuerda que estamos leyendo 2 de Pedro 1:19, verdad? Y luego pasamos al 20. Nos viene a decir entonces San Pedro que realmente la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a tener una luz en medio de la oscuridad, pero hay un peligro. Hay un peligro. Léalo. 2 de Pedro 1:19 y pasa al 20. Lo lee de completo. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Sépanlo bien. ¿Qué? Sépanlo bien. Advertencia. ¿Por qué advertencia? Porque hay peligro. Siendo las Escrituras algo tan importante, siendo el camino que nos conduce hacia Dios, siendo la lámpara que nos ilumina, hay un peligro. Y ustedes lo han de saber, pero los católicos hasta hoy no lo saben. Sépanlo bien. ¿Quieren saber qué es lo que tenemos que saber? Otra vez. Sépanlo bien. Sépanlo bien. Sépanlo bien. Prendo la luz y le hago zoom para que ustedes lo vean.
¿Qué es lo que tenemos que saber? Pero no lo tenemos que saber. Lo tenemos que saber bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Bárbaro. Siendo la palabra de Dios tan importante, la lámpara, la luz, siendo la simiente del reino, siendo la semilla del reino, cuidado, sépanlo bien, ninguna parte de las Escrituras puede ser interpretada por cuenta. Ahí está el problema. Porque el diablo sabe que las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios que nos conduce sin error a la salvación. Y dice el diablo, no quiero que la gente se salve. Pues ahora, si la gente comienza a leer las Escrituras, voy a hacer que la gente comience a interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Entonces Petronil le dice una cosa, Pánfilo otro, Albertina otro, y cada quien dice lo que le da la gana. Y se echó a perder todo. ¿No es eso lo que está pasando con las sectas protestantes? ¿Por qué cada secta funda su propia iglesia, se pelea con el pastor y funda otra iglesia, y el uno enseña una cosa, el otro enseña otra, el otro enseña otra, y todos tienen la Biblia pero enseñan cosas distintas? Porque se les olvidó lo que dicen las Escrituras. Otra vez, sépanlo bien. Ninguna profecía. No, sépanlo bien. Sépanlo bien. Eso se le olvidó a los protestantes. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Pero el pastor me dijo que yo podía leer la Biblia y la podía interpretar por cuenta propia. Pregúnteme si me importa. Esa es palabra de Satanás. La palabra de Dios dice, nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? Interpretar las Escrituras por su propia cuenta. ¿Qué fue lo que hizo Martín Lutero? ¿Cómo dividió Martín Lutero la iglesia? Interpretando las Escrituras por su propia. ¿Y qué fue lo que más le dolió a Martín Lutero? Que su discípulo Zwinglio Calvino interpretaron las Escrituras por su propia cuenta y abandonaron la iglesia de Martín Lutero y fundaron cada uno su propia iglesia. Y ahí sí se puso a llorar. Lo que él hizo con la iglesia de Cristo, lo hicieron sus discípulos con la iglesia de él. La dividieron. ¿Por qué? Porque cada uno interpretó las Escrituras por su propia cuenta. Los testigos de Jehová dicen una cosa, interpretan las Escrituras por su propia cuenta. Y dice que cada quien puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Que me diga un protestante en el mundo, lo reto, en qué capítulo y en qué versículo lo dice las Escrituras. Y yo les muestro donde dice nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Ese es el problema que tenemos. El católico no lo sabe. Entonces el católico llega a alguien a su casa y le dice, Dios te ama, hermano, vengo a predicarle la palabra de Jehová. La palabra de Dios dice que todo el que crea en ella será salvo. Aleluya. Dice Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. Y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios. Si usted me rechaza a mí, no me rechaza a mí. Rechaza a Jehová que me ha enviado. Y usted dice, bueno, trae la Biblia, es cristiano, eso es lo mismo. Y dice la Biblia, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. ¿Y entonces qué hacemos? Si leemos las Escrituras, decimos, no, vete de aquí. Yo soy católico y no quiero escuchar. ¿Pero por qué? Porque nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. ¿Listo? ¿Qué más quiere? Dios dejó las Sagradas Escrituras y es importante, pero el diablo quiere destruir las Escrituras. Quiere cambiar las Escrituras. Y nosotros no podemos permitir que el diablo cambie las Escrituras. Por eso, usted me busca, usted ponga esa marca ahí que ahorita volvemos para acá. Usted me busca Gálatas 1:6 en adelante. Y usted me busca 2 de Corintios capítulo 4. Y ustedes vamos a ver estas dos citas. ¿Cuál es lo que vamos a ver? Gálatas 1:6. Vamos a ver qué es las Escrituras. La palabra de Dios. ¿Qué es las Escrituras? La palabra es la luz, la lámpara. ¿Qué es las Escrituras? La simiente del reino, la semilla del reino. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Es el camino que nos conduce hacia Dios. Pero ojo, el diablo lo sabe. ¿Y qué hace el diablo?
que la gente interprete las escrituras por su propia cuenta. Que la gente venga a enseñarnos otra cosa distinta. Véanlo. Ver, usted primero. Gálatas 1:6. Escuchemos cómo dice Gálatas 1:6. Le va a reclamar Pablo a los Gálatas. Y le dice, le va a decir a los Gálatas, ¿qué les pasó? Me sorprende que ustedes, siendo cristianos, se hayan apartado de Dios para seguir otro evangelio. Y después dice, y no es que haya otro evangelio, es que hay gente que los quiere confundir a ustedes dándole la vuelta al evangelio. Aquí está la advertencia, que no está en la Biblia. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron de sabiduría. Escúchenlo. Estoy maravillado Estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el problema? Que la gente está siguiendo un evangelio diferente. ¿Y por qué un evangelio diferente? Porque el diablo sabe que Cristo dejó el evangelio, la palabra de Dios, para conducirnos al cielo. Entonces el diablo propone un evangelio diferente para confundir y engañar a la gente. Por eso dice, me sorprende que hayan abandonado a Dios para seguir otro evangelio. Porque cuando usted sigue otro evangelio que no es el que Cristo dejó fielmente, usted abandona a Dios. Pero eso no se le va a decir el diablo. El diablo le dice, vente conmigo y serás salvo. Si usted se mete a evangélico, usted va directamente al cielo con tu ropa y zapatos. No tiene que pasar por purgatorio. ¿O no? Porque el diablo es padre de toda mentira. Entonces, ciertamente la palabra de Dios es palabra de Dios, es algo muy importante, y el diablo se mete con la palabra de Dios para engañar. Entonces hace que la gente se aparte de Dios. ¿Cómo se aparta la gente de Dios? Dicen los protestantes, para engañar al tonto, dice, cuando se fuma, cuando toma, cuando baila pegado. Eso es verdad que se aparta de Dios así. Pero el Gálatas, el evangelio de hoy, la palabra de Dios hoy, dice que es de esa manera no solamente nos apartamos de Dios, que nos apartamos de Dios cuando nos vamos con una secta que predica otro. ¿Y usted cree que los católicos han tomado cuenta de eso? ¿Qué? El católico dice que eso es lo mismo. Yo me voy a un evangélico, yo voy al culto evangélico, pero eso es lo mismo, no hay ningún problema. Allá hasta sacerdotes lo dicen. Allá es la palabra de Dios, aquí la palabra de Dios, allá se canta, aquí se ora, aquí se ora. Eso es lo mismo. ¿Lo mismo? No. ¿Y para qué se pelea con los evangélicos? Y eso es lo mismo, cuidado. Yo voy a tratar de mostrarle con la Biblia, verá si me creen o no me creen. Pero yo quiero primero que ustedes pongan la lupa y observen que se apartan de Dios. Otra vez, el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del... Alejado, la palabra alejado, subráyenla. Que se hayan alejado de Dios. ¿Quién es Dios? del que os llamó. Dios nos llamó y se han alejado de Dios. ¿Cómo se alejaron de Dios? Tomando licor. No, ahí no dice eso. Matando. No. Así también se aleja de Dios. Pero aquí lo que estamos hablando no es de eso. Se han alejado de Dios Por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Seguir un evangelio diferente es un pecado. Es apartarse de Dios. Se llama apostasía. Es un pecado. ¿Y qué pasa con los católicos que no saben que eso es pecado? ¿Y cuántos católicos se meten en el evangélico y dicen, ya estoy salvo? Eso es lo mismo. Sigue. No que haya otro, No es que haya otro evangelio. Si no hay otro evangelio, entonces ¿de qué estamos hablando? Atención, pueblo cristiano. sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es obra del diablo. Gente que nos perturban, que llegan a la casa, nos llegan al trabajo, en la calle, y quieren pervertir, destruir, cambiar el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Ustedes lo saben. Miremos el evangelio de Cristo sobre la Eucaristía. Agarró pan y ¿qué dijo?
tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. ¿Cómo pervierten los evangélicos eso? Eso simboliza el cuerpo, pero la Biblia dice esto es el cuerpo. No, es que Cristo quiso decir que eso simbolizaba. Pero ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué dijo esto es mi cuerpo? ¿Por qué Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, de Juan capítulo 6, versículos 51 al 56. ¿Por qué lo dijo Jesús así? ¿Y por qué vienen a pervertir el evangelio? Jesús dijo, a quien ustedes perdonen los pecados le quedarán, y a quienes no se los perdonen le quedarán. Y viene un protestante y dice, no, eso es mentira, invento del cura, pero es que está en Juan 20, 21 al 23. Y yo, entonces, ¿por qué dice que no? No es que el pastor me dijo que no, y a mí qué me importa lo que diga el pastor. Es que yo tengo que confesarme directamente con Dios con la pata de un palo. ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde? ¿Por qué miente? ¿Por qué engaña? La cruz es maldita, ¿dónde lo dice la Biblia? La cruz es señal de muerte, ¿dónde lo dice la Biblia? El Papa es la bestia, ¿dónde lo dice la Biblia? La iglesia es la Gran Babilonia, ¿dónde lo dice la Biblia? Que la iglesia es la Gran Babilonia. Que María tuvo más hijos, ¿dónde lo dice la Biblia? ¿Por qué mienten? Vean los videos, vean los debates que he tenido con los pastores. ¿Por qué mienten? ¿Por qué engañan? Ah, porque hay personas que andan queriendo destruir el evangelio. ¿Cómo es? ¿Otra vez? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y perturban al católico, que queda perdido el católico. Ahora, ¿quién le creó? Sigue. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, ¿Cuál será el peligro para los cristianos? Que va a venir gente a predicar otro evangelio diferente diferente. del que os hemos anunciado, Ahí está el problema. Va a venir gente, testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones, luz del mundo, pare de contar, que van a predicar el evangelio diferente a como se ha predicado a lo largo de 2000 años en la una y única iglesia que fundó Jesucristo. ¿Por qué los católicos no se dan cuenta de eso? Porque los curas no le abrimos los ojos a la gente. Porque los curas no somos capaces de decirle a la gente las cosas. Pero está escrito, ¿qué vamos a hacer cuando llegue esa gente que viene a predicarnos el evangelio distinto a como se nos ha predicado? Eso se tiene que cumplir y se está cumpliendo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tenemos que aceptarlo? ¿Eso es lo mismo? No, ¿qué dice la Biblia? Léalo. mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, Vamos a ver qué tenemos que hacer. sea anatema. ¿Saben qué significa anatema? Maldito. El que venga, testigo va, pentecostal, adventista, a mí qué me importa, a predicar el evangelio distinto a como nos lo han enseñado a lo largo de 2000 años, sea maldito. Y usted dice, ay no, falta de caridad, falta de tolerancia, falta de amor. ¿Cómo va a decir eso, padre? Si ellos no quebran un plato, ellos son santicos con la Biblia debajo del brazo, una sonrisa de oreja a oreja. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué lindos, qué tiernos. Si viniera el diablo con cacho y cola, ustedes saldrían corriendo. Y lo repite. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué los católicos no hacemos caso a eso? ¿Por qué escuchamos al que llegue? Yo escucho al que llegue, padre. A mí me llega un testigo de Jehová, lo escucho. Llega un pentecostal, lo escucho. Luz del mundo, lo escucho. Adventista, mormón, lo escucho. Porque yo soy ecuménico. ¿Usted es qué?
Yo soy ecuménico. Usted no es más tonto porque no es más grande.